Boker Tov, buenos días. Nuevamente doy gracias a mi Padre Celestial que nos da la vida, la Lejaim, para estar una vez más aquí conectados en estas redes sociales, para llevar a cabo una vez más el resumen de la Parashá número 9, titulada Vayeslev, que significa y habitó o estableció. Pero de veras es un gusto y una bendición el que estamos aquí con todos ustedes para compartir en este Shabbat, en este día de reposo, como significa Shabbat, cesar actividades para estar en familia, para estar compartiendo, cantando, exaltando, aprendiendo de la escritura, de lo que es Torah y de todo lo que es Tanaj, Brit Hadashah, todo. La Parashá, recordando, es la porción de la semana. Y hay 54 porciones durante un ciclo en el que pues estudiamos todo lo que es Torah. Recordemos que Torah son los primeros 5 libros que conocemos como Pentateuco: Bereshit o Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bemidbar, Números, y el último, Deuteronomio, es el que, siempre se me olvida un poco, Devarim. Entonces, recordemos de que la Torah, estos 5 libros, son la base de toda la escritura que nosotros tenemos en nuestra mano. De ella predicaron los profetas, predicaron después los Sheliach, los apóstoles, predicó de ella también nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Por tanto, la Torah no está caducada o no está en el pasado. El apóstol Saulo nos dice que la Torah es santa, justa y buena, y es también, por ende, es eterna, también nos dice la escritura. Pero bueno, ya hemos hablado en otros estudios que hemos tenido del Salmo 119. Y bueno, una vez más, muchas gracias por esta bendición que nos concede nuestro Padre Celestial para compartir este resumen torático. Recordemos que las parashas son en un ciclo, en un año, estudiamos cada semana. Por eso se llama parashá, significa porción de semana, y en cada semana hay 7 días, y en cada día nosotros vemos un estudio a diario. Por eso es importante estudiar a diario, y esto se llaman las aliyas, que en sí nos van a ayudar a elevar nuestra vida en conocimiento, en espiritualidad, en la Torah, porque la que nos sube en la vida espiritual es el estudio de la Torah. Sin que nos demos cuenta, la escritura por sí misma, al abrirle nosotros nuestro corazón, nuestro ruach, nuestro espíritu, nuestro ser interno, le cedemos a nuestro Padre eterno, nuestro ser, nuestra alma, vaya, y Él se va a encargar de hacer fruto en nuestras vidas. Recordemos que las parashá pues son un instrumento importante en que nosotros aprendemos más y más Torah, y qué mejor en cada Shabbat, en cada semana. El Shabbat, pues para los que no lo saben, inicia al caer el día, empieza al caer cuando cae el sol el viernes por la tarde, y termina el sábado. Son alrededor de 24 horas en que nosotros estamos conectados con nuestro Padre Eterno en familia, o si tú vas a una quejilá, pues que también, qué bendición que lo puedas compartir también. Y bueno, pues una bendición también y un saludo muy grande a todos aquellos hermanos y hermanas que están en redes sociales conectados, y también que están compartiendo
y enseñando de la Torá. Recuerden que un pueblo forjado en Torá vive menos engañado, menos ignorante, menos controlado, menos manipulado y menos bendecido. Por ende, si nosotros nos conectamos a Torá, estaremos muy despiertos y muy gratamente bendecidos por nuestro Padre Celestial en todas las áreas de nuestra vida, que aunque nosotros no lo veamos, así va a ser. Muy bien, entonces el resumen temático de esta parashá número 9, titulada Vayeslev, que significa y se estableció y habitó, pues comprende los capítulos del 37 al 40 del libro de Bereshit, 37 al 40, y que encontramos como temas en estos capítulos. Pues número 1, José y sus hermanos, los sueños de José, ¿verdad? Cuando se los comparte y sus hermanos se enojan, inclusive su padre también en el sueño, cuando dice que José, en el primer sueño, cuando dice que los manojos, ¿verdad? Dice en el versículo, aquí déjenme ver, 7 del capítulo 37, de las gavillas, que se levantan y se inclinan, ¿sí? Que eran sus hermanos. Las gavillas representan a sus hermanos que se inclinaban sobre José, esas gavillas que estaban alrededor, y bueno, sus hermanos se molestan con él. En el segundo sueño, él les comparte que en el versículo 10, en el 9, cuando dice que vio el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. También su padre ahí, pues no le gustó mucho, ¿verdad? El que le haya dicho, porque le reconviene al decirle en el versículo 10, al contárselo a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió diciéndole: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Es decir, que su padre estaba pensando todo eso. Él conocía muchísimo a José. Bueno, siguiendo con este resumen, José es enviado después a buscar a sus hermanos en el campo. Y pues al buscarle allí, pues vemos que sus hermanos traman, por el odio, por la envidia que le tenían, traman darle la muerte. Pero intervienen Rubén y intervienen Judá para que esto no se logre. Es entonces que José es echado a ese pozo, ahí. Después pues es sacado y es vendido, y después es trasladado a Egipto. Sus hermanos, ¿qué hicieron para encubrir este crimen, esta bajeza? Mataron un animalito, un cabrito. Pues creo que es un animalito, sí, un cabrito, dice el versículo 31, y en la túnica de colores que representaba la autoridad, que representaba pues una distinción. Por eso Israel le dio a esa túnica a José, porque era un distintivo de que él era uno de los que tenían autoridad sobre los demás. A ellos les repateó esto, por decirlo, y disculparán la palabra, se la quitaron, mataron al cabrito, la llenaron de sangre, y aparte dijeron a su padre que José había sido muerto, había sido desgarrado por un animal. Imagínense el dolor de su padre. Sus hermanos, pues yo pienso que sí lo pensaron, pero era tanto su odio tan ciego que no les importó hacer esto. Bueno, después del luto, su padre pues
entre comillas, se conformó a ello, pero vivió con ese dolor de la pérdida de su hijo. Bueno, y después nos encontramos en el capítulo 38 con el engaño que Tamar, la nuera de Judá, hace al disfrazarse de una prostituta y se mete en relaciones pues sexuales con Judá, y el fruto de ellos son 2 gemelos. Pero antes de esto, cuando Judá estaba casado, tuvo tres hijos. Uno de ellos se llamaba y el otro era Onán, y el otro era Sela. Bueno, nos dice aquí la escritura en el versículo 7 que era un hijo muy malvado delante de Yahweh. Usted lo puede ver, versículo 7, y por eso Yahweh le quita la vida. Aquí vemos eso, miren, hay mucha gente, mucho joven malvado que mueren a tempranas años de sus vidas. Muchos de ellos pues es por eso, por la maldad. La maldad no solamente se puede referir a aquellos que están en crímenes, en que hacen comportamientos y actitudes malas y que son también depravados, también como en el caso de él y de Onán también, porque usted puede ver, y vamos a verlo más adelante, que ellos pues no hacían bien las cosas limpias, ¿verdad? Con decoro, con lo que debe de haber entre la vida íntima en una pareja. Lo vamos a ver eso, por eso ahorita no se los digo. Pero tanto ellos dos, nuestro padre Yahweh, a estos hijos de Judá, y Onán, fueron muertos. Y es una enseñanza para aquellos que practican ciertas cosas como ellos. Pues bueno, Judá le dice a Tamar, que era su nuera, le dice: mira, cuando crezca mi hijo menor Sela, te lo voy a dar por matrimonio. Ella pues lo creyó y se fue a vivir con sus padres, pero duró tanto tiempo, Sela creció, el hijo menor de Judá, y Judá no lo hizo. Entonces el plan de Tamar fue el hacer esto, que no era lo más adecuado, pero se hizo, se disfrazó de prostituta, se embarazó de Judá, tuvo a sus hijos que eran gemelos. Y bueno, vamos a ver más adelante lo que también se desprendió de todo esto. En el versículo 39, mientras tanto, ya José en Egipto, imagínense toda esa trayectoria que tuvo que sufrir de maltratos, de hambre, las inclemencias del desierto, el estar esclavo con esos árabes, pues él por fin llegó a Egipto, pero nuestro Padre Celestial tenía un plan para él, y nosotros ya sabemos cuál era la finalidad. Pero allá en Egipto, el capitán de la guardia del faraón Potifar lo compra, lo lleva a su casa. Él es un esclavo primero, después llega a ser el mayordomo, y después llega a ser el administrador de su casa. Todo lo que José hacía, y lo dice Potifar, pues era muy bendecido. Ahora, después de eso, pues es calumniado José por la esposa de Potifar, y lo acusa de que José abusó de ella. José es enviado a la cárcel. Ya en la cárcel también haya gracia ante el carcelero de ahí, también le cede el mando de ahí. José prosperaba donde quiera que andaba. Ya en la cárcel conoce a los mayordomos que defraudan al faraón. Era un copero y un panadero, y eso lo vamos a ver, no lo voy a decir mucho. Recuerden que estoy hablando a grandes rasgos lo que comprende esta porción de la semana, la parashá, que es una de las 54 porciones que se ven en un ciclo. Bueno, José interpreta el sueño del copero y del panadero. José es recordado cuando también más adelante vamos a ver
que el faraón tiene otro sueño y él es elevado de esclavo al segundo gobernador de Egipto. Y esta es una historia muy conmovedora, de veras, muy que en lo especial me impactan mucho. Pero una enseñanza rápida que yo puedo destacar aquí es de que nuestra vida es un proceso, que aunque tú y yo estemos guardando, obedeciendo y estemos amando a nuestro Padre Yahweh, y en el mundo presenciemos en el devenir de nuestra vida ciertas cosas, todo es para bien para los que aman a Yahweh. Dice esto, ¿verdad? Mas los que aman a Yahweh, todas las cosas les van para bien. Y José era este caso. Bueno, nosotros no nos podemos comparar con alguien así, pero es un principio que nuestro Padre Yahweh, si nosotros somos fieles, en todo Él nos va a exaltar, aun cuando en las condiciones de nuestras vidas sean adversas. Preparémonos pues con sus Biblias, sus cuadernos, una pluma, un lápiz para el estudio de esta parasha. Bueno, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y agradecerle que Él nos permita estudiar de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Yahweh, te damos gracias por esta bendición que nos das de estar aquí en esta mañana. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kideshanu b'mizvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre Rey Eterno, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu Torah. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher bacharmanu mikol hamin benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. En el Beshem Gadol Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Padre Yahweh, te damos gracias porque tú, Padre, nos has escogido de entre todo el mundo, de entre todas las naciones, para darnos de tu bendita Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre, dador de la Torah. Te lo agradecemos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que el Ruach HaKodesh nos ilumine, nos enseñe, nos guíe a tu verdad para aprovechar en este Shabbat de tu Torah. En el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, vamos a ver en la pantalla este resumen que, vuelvo a repetirles, lo saqué de aquí, de una página que me parece un resumen sencillo, concreto y muy provechoso. No quiero decir que los demás pero a mí me parece que esto es suficiente por el tiempo y por el espacio que tenemos en Shabbat, para no ocupar tanto tiempo. Bueno, sin más, vámonos a el estudio de esta parashá. Pues bien, aquí estamos, aquí en la pantalla, viendo esta parashá que nos comparte una hermana. Abajo voy a ponerles la referencia también donde la pueden encontrar, resumen, y si ustedes quieren ver el resumen de sus otras parashá, pues aquí lo vamos a ver. Bueno, esta parashá, como los mencioné, semanal, se llama Vayesev y se traduce: y él habitó o se estableció. La porción estudiada es desde Génesis, Bereshit, capítulo 37, versículo 1, al capítulo 40, versículo 23. La Haftará recuerden que es la citación de un profeta, en este caso Amós, y la cita está en capítulo 2, versículo 6, al capítulo 3, versículo 8. Y bueno, voy a tratar de ser menos... leer más aquí en el comentario de la hermana para avanzarle. Bueno, dice: comprender esta porción de la Torah es extremadamente importante porque es una visión profética de la obra redentora de Yeshua. Pero para entender su contenido profético debemos recordar, número 1, que la palabra de Yahweh, la Torah, la Biblia, es circular, no lineal. Recuerden siempre Eclesiastés 1:9,
¿Qué es lo que fue? Dice la pregunta, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Cada evento del pasado es una advertencia a una profecía acerca de eventos futuros. Lo que quiere decir aquí este comentario es de que lo que pasó con José pasó con Yahshua HaMashiach. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque sí, lo que dice aquí la hermana, que la palabra es circular y no lineal, es decir, que así como hay 4 estaciones en el año, primavera, verano, otoño, invierno, y vuelve otra vez, es lo mismo. Pero como aquí en cuanto a esta situación profética, cada evento pasado es una advertencia profética de lo que en el futuro vendrá. Bueno, espero que esté entendido. Punto número 2, que la voluntad de Yahweh es la única que se cumple debajo del cielo. Hasta las más malintencionadas acciones de muchos personajes de la escritura encierran un mensaje profético y Yahweh está tratando de enseñarnos a través de ellos. Es por eso, y claro, porque la palabra de Yahweh es verdad, que la Biblia no esconde acciones reprochables que muchas veces no entendemos. Un ejemplo está muy claro en esta porción acerca de la vida de José. Sus hermanos, al venderlo, no sabían que estaban estableciendo el cumplimiento de la profecía dada a Yahweh a Abraham en Génesis 15, versículos del 13 al 16, cuando le anunció que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años y además un patrón profético que traía el mensaje de Yahshua a sus descendientes. Recuerden que lo vimos en una parasha esta, que ya estaba profetizado. Se le dijo a Abraham que su pueblo, su descendencia estaría esclava en Egipto, y eso se cumplió. El estudio de esta semana ha llevado siempre al pueblo judío a ver en la historia de José y su vida una enseñanza mesiánica, una descripción de la obra del Mesías prometido a Israel. Es interesante conocer que desde tiempos antiguos los rabinos judíos hablaron de la figura del Mesías con el nombre de Mesías hijo de José. Mesías ben Yosef es lo que se traduce en hebreo. El Mesías sufriente, cuya vida era un paralelo exacto con la vida de José. ¿Se acuerdan que en Isaías 53 nos habla del siervo también, verdad? Del siervo sufriente. Entonces, aquí, bueno, José sufrió injustamente como nuestro Mashiach sufrió. Es por eso que en José podemos ver a nuestro Mashiach. Bueno, estos rabinos no pudieron ver la conexión entre José y la vida de Yahshua, pero llama la atención que aunque ellos le dieron el nombre de Yosef, también el padre terrenal de Yahshua tenía el mismo nombre. ¿Coincidencia? No existen coincidencias en la palabra del Eterno. El paralelo entre José y Yahshua es sorprendente. Veamos algunas de las similitudes. José, número 1, era pastor de ovejas. Yahshua, el buen pastor. Y aquí vemos, usted puede anotar los versículos para que usted los vea y los lea con más detenimiento. Entonces, ambos, José y Yahshua, eran pastores. Número 2, José fue el hijo más amado de Jacob. Recordemos que por eso le otorgó esa investidura de esa túnica de colores que simbolizaban eso, de que él era pues el hijo más querido, amado y con privilegios. Pero no solamente por favoritismo, sino también por mérito, porque José era una persona íntegra, intachable, honesta, obediente, ¿verdad? Como nuestro Mashiach. Bueno, dice, José fue el hijo más amado de Jacob, Yahshua el hijo amado de Yahweh, nos dice en Mateo 3:16, Matillahu. Número 3, José vistió una vistosa túnica. Los romanos se disputaban la túnica de Yahshua, ¿recuerdan eso? Cuando ya estaba crucificado y ellos estaban repartiendo sus túnicas. Dice, y volverá adornada con ella en su cabod, en su gloria. Apocalipsis 4:3. Los hermanos odiaban a José. Ese número 4. Yahshua fue rechazado y odiado también.
por, por sus hermanos. José, número 5, soñó acerca de su futura gloria. Yeshua habló acerca de su gloria también en Mateo. Es interesante este versículo. 6. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos. Recuerdan que cuando fue enviado fue cuando lo echaron al pozo y después fue enviado a Egipto, etcétera, etcétera. Yeshua fue enviado por el Padre Eterno en una misión similar. Qué interesante, ¿no? Aquí vemos cómo cuadran las vidas de José y las vidas de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, por eso José es un prototipo de Yeshua, porque así como él fue enviado por sus hermanos, a sus hermanos, Yeshua fue enviado por el Padre también a una misión muy similar. Los hermanos número 7 de José conspiraron contra él. ¿Qué pasó con Yeshua? También lo hicieron. Vean Juan capítulo 7, versículos del 30 al 32. También ustedes pueden ver a tal grado como fue conspirado. Me recuerda cuando Judas lo vendió, ¿verdad? Por 30 piezas de plata. 8. José fue puesto en una cisterna vacía y salió vivo. Yeshua fue después de su crucifixión y resucitó triunfante. Número 9. José fue vendido por plata. Judá fue el de la idea. Yeshua fue vendido también por plata por Judas. Miren, qué similitud, ¿no? Judá fue el de la idea con sus hermanos para que no lo mataran, porque él dijo, prefiero que sea vendido a que sea muerto. Recordemos que Rubén se oponía a ellos y inclusive él fue a buscar algo para sacarlo, pero pues cuando él vino ya lo habían vendido sus hermanos. Bueno, 10. José tuvo dos nombres. José, que significa el que añade, y Safnat Panea, que significa el revelador de los secretos o de los sueños, el interpretador de sueños. Nombres perfectos para describir la misión de Yeshua. ¿Qué fue la misión de Yeshua? Añadir, añadir y añadir vidas, ovejas. Y como Safat Panea, revelar escritura, revelar Torah, revelar profecía, revelar todo. 11. La túnica de José fue teñida en sangre de carnero como si fuera su propia sangre. Yeshua presentó su propia sangre al Padre y volverá con la túnica teñida de sangre. Una vez en Egipto José pasó a ser de príncipe a siervo. Yeshua se despojó de su naturaleza divina. 15. José fue tentado pero no pecó. Y Yeshua en Hebreos 4:15 también nos dice que en todo fue tentado pero se mantuvo incólume, firme. José fue en el 16 falsamente acusado y no se defendió a sí mismo. Como ya ven, cuando la esposa de Potifar lo acusó y que le costó ir a la cárcel. Y dice Yeshua en Mateo 26 y en Isaías 53 nos habla de esto. Eso lo dejamos para que usted lo vea. Yo sé que está familiarizado con todos estos pasajes, pero no perdemos con más, y más que mejor que en el Shabbat tenemos tiempo para repasar y estudiar, porque siempre que estamos repasando y repasando aprendemos más y encontramos más y más joyas, más tesoros en la escritura. Y pues usted lo puede ver. En el 17 José se dio a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos a Egipto. También Yeshua se revelará a los suyos en su segunda venida. Qué interesante, ¿no? Cuando este es un episodio a mí en lo particular que me conmueve mucho, cuando él se da a conocer a sus hermanos que lo vendieron y es un hecho muy tremendo, pero que hablando ahora de nuestro Mashiach, él se va a revelar cuando él venga en su segunda venida. Bueno, los hermanos 18 no lo reconocieron por los vestidos egipcios que usaba. A Yeshua no lo reconocen sus hermanos
por la identidad griega que le construyó la tradición humana y Hollywood. Bueno, nosotros recordemos que hoy en día se ha creado, se ha interpolarizado la imagen, la idea de Yahshua, haciéndolo griego cuando en realidad él es hebreo. Y no solamente atribuyéndole una apariencia griega y romana, sino también una identidad griega en la que hacen ver de que él pues anduvo hablando otras cosas que no eran Torah, rompiendo pues también, aunque no lo digan, mandamientos también, y cuando eso es completamente falso. Es por eso que nosotros cuando salimos de la de la percepción griega y romana, greco-latina, nosotros al volver a las sendas antiguas, a lo que es lo hebreo, entendemos perfectamente cómo era realmente la identidad de nuestro Mashiach, y por eso ahora nosotros tenemos una identidad hebrea, y por eso vemos la escritura a través de los lentes hebreos, y por eso tenemos otra visión muy diferente a la que teníamos antes cuando estábamos en Roma y en Grecia. Bueno, espero que este comentario me lo hayan entendido. Pero bueno, aquí en el número 19, sus hermanos lo entregaron en manos de gentiles, los egipcios y los ismaelitas. Yahshua también fue entregado. 20. Ambos tenían 30 años. Esto, miren qué similitud. Cuando comenzaron su labor en beneficio de sus hermanos. 21. José se desempeñó como líder, proveedor, redentor y pacificador en su familia. Y Yahshua pues también. Bueno, vamos entonces a ver este estudio de la porción. Y él habitó la túnica de colores. En Génesis 37 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, es decir, que no eran tremendos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Desde la historia de Dina, ¿se acuerdan que ella fue abusada sexualmente? Bueno, dice, desde Dina hemos analizado que los hijos de Jacob no se caracterizaban propiamente por su obediencia y su rectitud. Recordemos que muchos de ellos eran muy bravos, muy intemperantes, a tal grado de que Simeón y Leví fueron, ¿verdad?, los que iniciaron esa revuelta para acabar con todos los de Siquem. Bueno, agarraron las mujeres, los hijos y el ganado y salieron de ahí. Pero bueno, los hijos de Jacob, es lo que dice, que no los caracterizaba precisamente su buen carácter, su obediencia y su rectitud. Continuando, aquí dice que al llegar a Betel, que significa la casa del Eterno, debieron sacar los ídolos que tenían con ellos. Y aunque la orden de Jacob fue lavarse y limpiarse, la historia de la familia de Jacob que hoy estudiamos no nos muestra ningún cambio en su comportamiento. Fíjense, Israel, que nuestro padre Yahweh, ellos creían en un Elohé, en un único Elohé, en el monoteísmo, pero más sin embargo siempre la idolatría también era muy recurrente en ellos. Es como hoy en día, miren, hay mucho tipo de ídolos que, aunque no son de escultura, son de piedra o de madera o de algún otro material. Hoy los ídolos pueden ser de carne y de hueso, pueden ser otros ídolos que nos aparten del camino de nuestro Padre Eterno, como el dinero, la fama, el prestigio y cualquier otra cosa. Entonces todos esos ídolos nos apartan de vivir una vida en Torah y del Eterno. Pero bueno, dice, es muy importante, como dijimos antes, tener en cuenta el valor profético de esta parashá, porque hoy, como entonces encontramos serios pecados en Israel, la pérdida de la identidad israelita y apariencia egipcia. Es esto, miren, perdón que me pare aquí,
Pero es importante, porque hoy en día el mundo está plagado de cuestiones. Egipto representa al mundo. De Egipto nos recuerda a lo que es Babilonia, y de Babilonia se desglosan todos esos imperios y todas esas costumbres religiosas, políticas, paganas, idolátricas, inclusive ocultistas. Entonces, la pérdida, como dice aquí, de la identidad israelita y la apariencia egipcia es de que muchas veces el pueblo de Israel se va a practicar cosas que no son y creer cosas que no son de Torah. Entonces dice aquí, es desconocimiento de la identidad del hermano, etc. Pero en todo momento tenemos que recordar que quien hizo el pacto de la elección perpetua de Israel como pueblo del Eterno y la promesa de la tierra fue la Memra, o la palabra del Eterno de Yahweh, caminando como una columna de fuego entre las piezas. Mientras Abraham había sido vencido por el sueño, sí, Abraham hubiera caminado entre las piezas hace mucho tiempo si hubiera invalidado el pacto por nuestra parte. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos ketonet, túnica. Es muy significativo que Jacob hiciera para José una túnica de colores. La túnica, ketonet o katán, representa la sujeción a la Torá, que sería dada más adelante en el Sinaí, en el monte, al salir de Egipto, el pueblo de Israel. La túnica, dice, representa además su identidad israelita. La túnica de colores era la representación misma de José. Sus hermanos despojaron a José de la túnica. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que tenía sobre sí. Sin la túnica José debía cubrirse con las vestiduras paganas. Y sí, imagínense, una vez sin su túnica, sin su identidad, pues él tuvo que usar ropas egipcias o ropas de otro. Y sí, cuando estuvo en Egipto, pues él estaba vestido como un egipcio. Por eso sus hermanos no le reconocieron, aparte de que pues todavía él era un muchacho y con el tiempo pues ya ven las facciones cambian. Pero también aunándole a su vestidura, pues por eso fue el motivo de que no lo reconocían. Es lógico saberlo. Dice, por el cual sus hermanos no lo reconocieron al pasar el tiempo y encontrarlo de nuevo. La túnica de José era multicolor, que era una representación profética de las 12 tribus de Israel. Por eso es que esa túnica, al tener varios colores, representaba la gente multicultural y de diferentes razas que saldrían de los lomos de Jacob. José, al usar el manto, el talit, es el manto, simboliza el rol que habría de jugar en la futura liberación de la familia. La túnica, teñida de sangre y traída a Jacob, nos recuerda la sangre de Mashiach, representada al Padre. Y al final su vestidura, Apocalipsis, nos dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Yahweh. Perdón. En Génesis 37, los sueños de José, y aquí vemos con más especificación, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd este sueño que he soñado. He aquí, dice José, que atamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yahweh, Elohim, es la fuerza primaria detrás de todos los acontecimientos que ocurren debajo del sol. Lo que Yahweh declara se cumple, lo que anuncia se realiza sin duda y sin importar si el hombre es consciente o no de la situación. Qué interesante, miren esto que dice aquí este comentario de este resumen, lo podemos también nosotros en nuestro, agarrar lo que nos compete.
todo lo que ocurre, hermanos, hermanas, en nuestra vida, como israelitas, nuestro Padre Celestial lo tiene ya visto, porque recordemos que Él es omnisciente, lo sabe. Él ve nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿sí? Entonces, todo lo que nos acontece, nuestro Padre Celestial lo permite para bendecirnos, para ayudarnos a crecer, a madurar y a ser fuertes, y que nosotros seamos también fieles en nuestro seguir a nuestro Padre Yahweh, a su bendita Torah. Recordemos, obedecer mandamientos nos acarrean las bendiciones. No obedecer mandamientos damos paso a las maldiciones. No importa que seamos pueblo de Israel, recordemos, aún el pueblo de Israel, cuando estaban unidos, cuando eran uno solo, ¿qué tuvo que pasar? Aunque eran el pueblo escogido, pues por dejar la Torah, dejar mandamientos, se fueron a la idolatría, no le hacían caso a los profetas, incurrían en vivir vidas inmorales, ¿sí? Incurrían en los robos, en muchas tantas cosas, en deshonestidades. ¿Y qué fue lo que acarreó? Que el pueblo fuera llevado cautivo, aun siendo el pueblo escogido. Por ende, esta es la enseñanza, que aunque nosotros conocemos Torah y somos el pueblo escogido por nuestro Padre Yahweh, no debemos de apartarnos ni desobedecer mandamientos, porque recuerden que lo que se siembra se cosecha. Bueno, analicemos el sueño. Dice, he aquí que estamos manojos en medio del campo. Los manojos atados nos hablan de esclavitud. Imagínense esos manojos amarrados. Ese amarre significa esclavitud. Los hermanos de José estaban esclavos no solo en sus propios pecados, sino también en la vida física también. Me refiero en que ellos no podían desprenderse de todo aquello que había en sus vidas. Eran esclavos de su odio, de sus mentiras, de sus engaños, de sus artimañas, de sus deshonestidades y de todo eso. ¿Por qué? Porque eran esclavos de ello. Es como hoy en día, miren, hay mucha gente que no solamente es esclava físicamente y explotada, sino que son esclavos de los mismos hombres. Ejemplos, algunos son esclavos políticos, otros son esclavos religiosos también, al seguir religiones y no seguir Torah. Entonces, es algo para meditar aquí, Bueno, y reflexionar. Bueno, dice, y he aquí que mi manojo se levantaba, dice José, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. José, en cautiverio, tendría inmenso poder, y sus hermanos vendrían a él para salvar sus vidas, como efectivamente ocurrió. Los hermanos se inclinaron ante él. Este sueño de José era sin duda el anticipo del cumplimiento de la promesa dada por el Eterno a Abraham. Se cumplió. Sus hermanos se postraron ante él, no solo una, sino varias veces. Y vemos que el segundo sueño también tiene que ver con ellos. En Génesis 15, Yahweh había dicho a Abraham, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, o sea Egipto, la voy a juzgar yo, dice Yahweh, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cómo la va a juzgar? Pues todas las plagas que destruyeron a Egipto. Egipto quedó devastado, porque el faraón, aferrado a no dejarlo salir, pues aferrado a sus dioses, pues perdieron la batalla y Egipto quedó pues devastado, pues derrotado. Sus deidades, pues vemos que quedaron humilladas, pues, y el faraón quedó humillado. Bueno, dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, que aquí nuestro padre Yahweh le está diciendo a Abraham,
Van a ser esclavos 400 años en Egipto, pero después de eso yo los voy a sacar. Y fue cuando Moshe, pues, y Aarón los sacaron. Y aquí vemos, miren el dibujito que nos pone aquí la hermana en esta parashá. José es el que está aquí, y sus demás hermanos son los que se inclinan, estos manojos. Bueno, a seguir adelante. Pero todo lo que fue será. Y hemos visto al inicio que Yosef es un anticipo profético de Yahshua. ¿Qué ocurrió en el futuro? Toda rodilla se doblará ante Yahshua, y todo Israel y todo el mundo se inclinará ante el Mare Maravata, el Rey de Reyes. Segundo sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo a José: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Este sueño es sin duda profético, ya que la madre de José, Raquel, pues ya había muerto, no se podía inclinar a él en el futuro. Es una referencia al Mashiach. Hemos visto cuánta profecía mesiánica encierran los capítulos acerca de la vida de Yosef. Al final del universo mismo, Israel y las naciones se postrarán frente al Rey de Reyes. Amén. En el reino de los 1000 años, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba todo esto. En Génesis 37, en Siquem, después fueron sus hermanos, dice aquí la Biblia, la Escritura, a apacentar sus ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, dijo José, muy obediente. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas, José? Él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, o dónde están llevando las ovejas. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y les oí decir: vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotam. Pocas veces pusimos en el pasado atención a los sitios bíblicos. Los hermanos de José debían estar en Siquem cuidando las ovejas. Fíjense, ellos tenían una instrucción donde deberían de estar en Siquem, pero pues ellos, sus hermanos, no eran muy obedientes, pues. Recuerden que Siquem es el sitio de la promesa de Yahweh a Abraham y simboliza el lugar donde habita el abrigo de Yahweh. En otras palabras, es sinónimo de caminar en obediencia con Yahweh. Pero ellos no estaban ahí, sus hermanos no estaban ahí. Por el contrario, se encontraban en Dotán, un sitio de comercio con gran influencia pagana, donde había una ruta importante a Egipto. Este sitio nos habla entonces de que los hermanos de José se encontraban, o mejor, continuaban fuera de la obediencia de su padre. ¿Ya ven? La desobediencia, aquí quiero decir algo, nos lleva a castigos. La desobediencia. Si ellos tenían una instrucción de estar en un cierto lugar, ellos estaban en un lugar no muy bueno, porque aquí nos hace ver que Dotán era el camino a una ruta de comercio, de mercantilismo. Es por eso que se encontraron a esos árabes que los llevaron a José en Egipto. Entonces, la enseñanza aquí también que podemos desprender es de que si nosotros no obedecemos a nuestro Padre Celestial las instrucciones Torah, el lugar donde debemos de estar, lo que debemos de hacer en nuestra vida, lo que debemos de festejar, lo que debemos de celebrar, pues tendremos consecuencias en nuestras vidas, aún siendo el pueblo escogido. ¿Sí? Bueno, muy interesante. Cuando ellos lo vieron de lejos,
Antes que llegara cerca de ellos José, ellos conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador, en forma sarcástica y burda, ¿no? Ahora pues venid y matémosle, echémosle una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagínense la maldad, la planeación, la alevosía, la ventaja, el sarcasmo. O sea, vemos cómo ellos en su corazón estaban plagados de eso. Bueno, yo quiero pensar que Judá y Rubén, pues que aunque ellos también sentían algo, pero a un grado menor, a tal grado que ellos son los que abogarían por él, ¿verdad? Por José. En la tradición judía se piensa que el uno al otro hace referencia a Simeón y a Leví, basado en Génesis 49, son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. Cuando los bendice, Génesis 49:5 es cuando Jacob bendice a sus hijos y les dice a ellos, a Simeón y a Leví, usted lo puede ver ese pasaje con detenimiento, que ellos son armas de iniquidad, son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres en Siquem, con lo de su hermana, el asunto de su hermana Dina, y en su temeridad desjarratearon toros. O sea, eran muy bravos, muy tremendos. Simeón, Leví, hablando de ellos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano a él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, Rubén parece que tenía buena intención y no permitir que sus hermanos hicieran eso, pero sugirió que lo echaran ahí para que no lo mataran de una vez, de un jalón, ¿verdad? O en el momento. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Recuerden, el Eterno está detrás de todos estos eventos, salva su vida al quitar el agua. Amén. Sí, miren, una cosa interesante, ¿qué hubiera pasado si ese pozo, esa cisterna tuviera agua? Pues a lo mejor José hubiera muerto de ahogamiento. Pero aquí vemos lo que nos dice esto. Recuerden, el Eterno está detrás de todos estos eventos, como está detrás de todo lo que en tu vida y en la mía acontecen. Si nosotros nos mantenemos obedientes con nuestro Padre Celestial, todos los eventos que nos ocurran en el devenir de nuestras vidas, sean las experiencias buenas, circunstancias buenas o malas, todas, nuestro Padre Yahweh tiene el control. Debemos de estar muy seguros. Recordemos que Él ve todo. Él está en control de nuestra vida. Dice en el profeta Jeremías de que Él tiene planes para nosotros. Por eso no debemos de preocuparnos, no debemos de angustiarnos, porque todo está en manos de Él. El que habita al abrigo del león estará bien protegido y cuidado. Amén. Salmo 91:1 dice: Judá entonces decide librar la vida de su hermano y propone la venida de José a los ismaelitas. Y los ismaelitas son los árabes, son los descendientes de Ismael. Y cuando pasaban los madianitas, estos madianitas son de la familia de Ismael, que son de donde vienen los árabes, que eran mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José en Egipto. Recordemos que Yahshua también fue vendido por 30 piezas, ¿verdad? Pero fue vendido. También Yahshua fue vendido también por plata. Aquí nos dice, por Judas. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Los hermanos completan su trama, llevan a Jacob la túnica de José y Jacob. Imagínense. Vamos a ver este episodio. Jacob rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Imagínense, tenían el coraje, el valor, el corazón de ellos de mentirle a su padre con algo tan grande. Imagínense, usted y yo tendríamos el valor de mentir así a alguien así, con más ganas siendo nuestros padres, con la muerte de un familiar. Eso es tremendo. Bueno, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Aquí podemos encontrar la diferencia de lo que hemos venido hablando y que es muy importante de tener en cuenta. En el verso 13, cuando José es enviado con sus hermanos, dice la Torá: y dijo Israel a José, haciendo referencia al plan eterno. Pero cuando se relata el dolor humano por la supuesta pérdida de su hijo, de nuevo aparece el nombre de Jacob. Cuando es Israel, se hace referencia al campo espiritual. Recordemos esto. Cuando es llamado Jacob, se hace referencia al plano natural. Recordemos que él tenía, se le dio el nombre de Jacob porque él se movió en el ámbito espiritual y cuando obtuvo la bendición del ángel. Pero cuando en el plano humano, se refiere a Jacob. Bueno, aquí vemos en Génesis, Bereshit, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Bueno, usted puede ver este pasaje que es cuando Judá se va. Bueno, vamos a verlo. Dice: y vio ahí Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, que significa riqueza, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió a luz y llamó su nombre de su hijo que significa despierto. Y concebió otra vez la esposa de Judá y dio a luz un hijo y llamó por nombre Onán, que significa fuerte. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, petición, que significa y estaba en que sí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar, palmera, árbol de palma, que es lo que significa. Un detalle importante de tener en cuenta es que la causa del rechazo a José era su comportamiento diametralmente opuesto al de sus hermanos. Los hermanos estaban por fuera de la cobertura del Eterno. Ellos eran tremendos, desobedientes, no estaban en el lugar donde deberían de estar, en la instrucción, Torah, etcétera, etcétera. José sí. Aquí mismo lo vemos en Judá buscando una mujer cananea. Imagínense. Una mujer cananea no tiene nada que ver con una mujer hebrea, porque los cananeos eran inmorales, idólatras, no se podía confiar en ellos, engañosos, traicioneros, etcétera. Judá, vemos aquí su evidencia, que él, ¿por qué no se casó ahí con una israelita, sino que se fue a la ciudad con una cananea, tuvo sus hijos, y aquí nos dice con propósitos puramente materiales? Si nos atenemos al significado siempre importante de los nombres: nobleza, riqueza y fortaleza. Es decir que siempre esto va a ser una tentación que puede ser para perdición cuando uno está dependiendo siempre de buscar materialismo. Judá, que aunque no era muy obediente, se salió, encontró esta cananita y tuvo sus hijos. Pero bueno, también había un plan encerrado en todo esto, lo vamos a ver. Siempre ocurre así, la oposición que vivimos cuando nos colocamos bajo el talí de nuestra Abba, de nuestro Padre Celestial, viene de la conducta inapropiada de los que nos rodean. Sí, cuando nosotros estamos bajo la instrucción, bajo la obediencia de nuestro Padre Celestial, siempre vienen cosas. Cuando nos salimos de esto, van a surgir cosas inapropiadas de nosotros. Por eso en la oración del Shacharit, cuando nosotros decimos que Padre Yahweh, que siempre estemos inclinados a hacer las cosas buenas, ¿sí? Porque la naturaleza
carnal nos puede jugar una mala jugada. Ya ven, Pablo también decía que en él había una lucha en su espíritu y en la carne, ¿verdad? Bueno, en Génesis 24:3, Abraham dice en estos pasajes: y te juramentaré por Yahweh, tu Elohim de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Fue cuando Abraham mandó a su siervo Eliezer. Y Isaac hace lo mismo, llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Pero bueno, Judá tomó mujer cananita. Aquí vemos también que en Jacob ahí como que hay cosas que compete a los padres, pero hay otras cosas en que ya los hijos, cuando somos grandes, seremos responsables de las decisiones que tomemos. Pero bueno, Judá agarró una cananita. El resultado fue que perdió a esos dos hijos de una forma muy lamentable. Bueno, cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, dice en Deuteronomio, y hay echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Abeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú, más poderosas que tú. Y Yahweh tu Elohim las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás. Era un mandamiento en Deuteronomio que no tienes que casarte o tener pues parentela con estas naciones. Dice: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija de su hijo. Judá ignoró la advertencia. No solamente se casó con una mujer cananea, sino que se alejó de sus hermanos. Los hijos de Judá, el pecado de los padres lo sufren sus hijos. En Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después Judá tomó por mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó la vida. Fue malvado. Entonces vemos esto, que muchas de las cosas que pueden pasar a nuestros hijos es porque nosotros como padres fallamos. Onán. Entonces el otro hijo de Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Es decir, lo que se conoce como el levirato. Ya había muerto y pues ahora Onán era el hermano que tenía que levantar descendencia. El primer hijo que tuvieran le debería de poner por nombre pero vemos que Onán no quería. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, que en la relación para poner la semilla que daría en un futuro la vida de un bebé, de un infante, pues él nomás estaba usando a su mujer, pues, pero no depositaba la semilla en ella. Por lo tanto, cuando la vertía en el suelo, no quería pues él dar descendencia, pues. Espero que esté claro. Y esto desagradó a los ojos de Yahweh lo que hacía, y él también le quitó la vida. Es muy interesante que esta costumbre llamada la ley del levirato fue anterior a la Torá desde el Sinaí, es decir, que ya existía. Deuteronomio 25, cuando los hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado sobre Israel. Es lo que les comentaba. Los dos hijos de Judá murieron por su maldad, pero la historia involucra aún más engaños. Judá promete a Tamar darle como esposa a su hijo Sela, pero es necesario esperar que crezca. Por lo tanto, le envía a la casa de su padre, pero la promesa no se cumple. Judá pierde a su esposa,
Tamar, su nuera, resentida por no haber visto cumplida la promesa de Judá con su hijo Selá, planea un engaño contra su suegro, que fácilmente se había consolado de su pena. Tamar se quita su vestido de viudez, se para junto al camino y Judá la confunde con una prostituta. Bueno, y aquí este es los versículos que usted puede ver. El pago serían, él le promete un cabrito, ¿sí? Manda a su amigo, después le dice que no la encuentra, pero Judá le da a Tamar, cuando estaba disfrazada de prostituta, le da su sello que lo distinguía como la tribu de Judá, un cordón y su báculo, ¿sí? Que estos tres objetos tienen algo muy importante, representan la identidad de él como un príncipe de Israel. Pero bueno, él como no tenía para pagarle a la prostituta ese cabrito, pues ella le dice, mira, pues dame estos tres y cuando tú me envíes el cabrito yo te los devuelvo. Bueno, y así pasó que Tamar ya no fue encontrada, sino que tiempo después vemos que cuando ella está embarazada y ella pues va a ser enjuiciada y le es dada la pena de que muera quemada, porque era así, ella les dice primero que miren lo que pasa, que de quien estoy embarazada, de quien espero estos bebés, es a quien pertenecen estas cosas. Y es cuando muestra Tamar el báculo, lo que es el otro objeto, me olvidé, su sello y el cordón, ¿sí? A ver, déjenme repasar. Estos tres que estaban aquí, ¿dónde los vimos? ¿Dónde los vimos? Ya me perdí. Bueno, aquí, que son el sello, tu cordón y tu báculo. Aquí están en el versículo 18. Cuando ella los muestra, se dan cuenta y Judá pues se arrepiente y la toma por mujer, pero ya no se allega a ella. Es lo que nos dice aquí la escritura. ¿Qué pidió Tamar? Aquí nos dice el sello, que es Cotán, que es su identificación, su anillo. Cordón, sus vestiduras. El báculo, su autoridad. Estas tres cosas. Tal alejado estaba Judá del Eterno, fíjense, que poco le importó despojarse de su identidad. Por eso les digo, pensó recuperarlas muy fácilmente. Pero Tamar había tomado de nuevo sus vestiduras. No había prostituta en el camino y el engaño de Tamar como venganza por haber sido engañada por Judá con respecto a su hijo Selá, porque creció Selá y nunca se le fue dado como para levirato. Pues entonces Tamar se venga de esto y se descubre su embarazo, nacen estos gemelos, aquí que los vemos, en su seno. Eso sucedió, aquí está, sucedió que cuando daba a luz, uno de ellos sacó la mano, el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano al bebé, he aquí que salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares o Pérez. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y le llamó su nombre Sara. Estos fueron los gemelos, Sara y Pérez. Brecha y Pérez, aquí nos dice, Brecha, Pérez y Sara son los hijos de Judá que aparecen en la línea del Mashiach. Ok. Ay, espero que no se me hayan cansado, pero vamos a seguir aquí adelante. La tradición rabínica anterior al primer siglo ha relacionado a Ferez con el Mashiach debido al nombre que le a su nombre, el que rompe, así. El Mashiach fue llamado Ben Aporetz, que literalmente significa ruptura o uno que vendrá a romper. ¿Por qué es conocido el Mashiach como Pérez, el que vino a romper? ¿Qué será lo que va a romper? ¿Qué podemos aprender acerca del Mashiach con su nombre como Poretz?
La explicación es Poretz. Está conectado a la palabra tzipur o nacimiento. Rabbi Hayón explica: el día de redención es el día del nacimiento del Mashiach, ya que está escrito: hoy te he engendrado. Aunque el Mashiach estaba ya en el mundo durante ese día, que él vendrá al mundo desde el Hal celestial, conocido con el nombre de el nido del pájaro Ken Hatzipur. Ken Hatzipur es el sitio de la morada del Mashiach, que trae paz al mundo, porque está escrito: el Poretz, el que rompe, subirá, el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Señor. Rabbi Gitzur identifica varias características acerca del Poretz como Mesías de Israel, como el que abre, ¿verdad? Dice, Isaías 9:6 nos habla del Mashiach. El 2, el Mashiach vendrá para quitar el pecado del mundo y restaurar el mundo en su condición anterior sin el pecado. El Poretz irá delante de nosotros a nuestro favor para abrir el camino basado en Miqueas. El origen del Mashiach es de naturaleza celestial, en un asombro paralelo entre el término Poretz, el que rompe, y Ken Hatzipur, el nido del pájaro, como el celestial corredor, Hal, del Mashiach, quien es el príncipe de paz. Tomado del libro del regreso del marrano kosher, Rabino Isaac Shapira. Bueno, aquí nos da la referencia. Hay una sola persona identificada por sí mismo como el príncipe de paz en la historia de judía, Yahshua de Nazaret. Vino realmente a romper, sin duda vino a dar la verdadera interpretación de la Torá, vino a enseñarnos a caminar en obediencia al Padre, rompiendo las tradiciones que los hombres habían colocado por encima de los mandamientos del Eterno, tal y como lo había profetizado el profeta Isaías. Ok, su nombre como Poretz, aquí nos habla de que nuestro Mashiach por eso no fue aceptado por mucha gente, a tal grado de que fue crucificado, y lo vemos nosotros después, porque él vino a romper todas esas tradiciones que los hombres habían colocado por encima de los mandamientos. ¿Quiénes eran? Por eso los fariseos y los saduceos y otros grupos siempre estaban tratando de agarrarlo en un punto para calumniarlo y llevarlo a la muerte, vaya. ¿Por qué? Porque él vino a romper, Yahshua, las costumbres farisíacas de los saduceos, que principalmente los fariseos, que en su Torah oral implantaban ante la gente. Los saduceos eran de mucha influencia, eran temidos por mucha gente, pero por nuestro Mashiach, cuando los corregía, pues muy duramente. ¿Por qué? Porque ellos estaban apartando al pueblo de la Torah. Yahshua vino a romper muchas costumbres y tradiciones. Hoy en día, miren, ya cuando el cristianismo llegó, pues ha metido tantas costumbres y tradiciones que no vienen en la Torah, ¿verdad? Tradiciones de fiestas, como nosotros sabemos, y otras que ya he nombrado en otras ocasiones, como celebraciones como el Año Nuevo, la Navidad, otras, aquí en México, el Día de los Muertos, de los Inocentes, el Día del Amor, la Amistad, que si usted ve tiene trasfondos muy, perdón, trasfondos ocultistas muy, muy, muy tremendos, que yo le invito para que usted lo estudie. Pero bueno, nuestro Mashiach vino a enseñarnos a caminar en obediencia, como dice aquí, rompiendo las tradiciones. Es por eso desde el momento en que usted y yo estudiamos Torah, no podemos estar más aceptando costumbres y tradiciones que hoy en el mundo se hacen, como el Santa Claus y otras tantas cosas, porque son del mundo. Y todo esto, las religiones del mundo, como son creaciones humanas, son aceptadas y son bien difundidas. Y ante todo esto, con el mundo mercantilista en que estamos, pues aúnele todo esto. Bueno, tal y como lo había profetizado el profeta Isaías, aquí lo vimos. Entonces, si usted y yo seguimos Torah, pues tenemos que abandonar todas esas costumbres y tradiciones que no son de la Torah, que no pertenecen a la Biblia, pues.
Isaías dice en 29 que el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que yo les digo, las tradiciones alejan al hombre, a la humanidad de la Torá, y su corazón lo alejan. Por eso nuestro Padre Celestial aborrece todo eso. Y cuando hay tradiciones y costumbres humanas, se llega a la idolatría de deidades, a la idolatría de hombres, a la idolatría de muchas otras tantas cosas. Versículo aquí 14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es lamentable que todavía está esto en el mundo, pero bueno, vamos a avanzarle. Yo quise, si no me voy a quedar aquí. Dice, lo triste es que lo que el Mashiach rompió hoy, lo que vieron volver a implantar quienes escucharon el llamado de regresar a casa para pensar, ¿verdad? Es decir, lo que está poniendo esta reflexión aquí, este comentario, que lo triste es que lo que el Mashiach rompió, hoy lo quieren volver a implantar quienes escucharon el llamado a regresar acá. Es decir, que el mismo pueblo quiere hacer eso. Tan fácil es querer salirse. Es como, por ejemplo, en lo de la Hanukkah, la fiesta. En Juan 10:22, nuestro Mashiach HaMashiach nos da esa referencia. Es el único lugar en la escritura en que nos hace referencia que Yahshua HaMashiach andaba ahí por el templo cuando se estaba festejando este día de Hanukkah. Hanukkah, que significa de la dedicación, que fue cuando el imperio griego tenía en su división, el imperio de que era antes de Alejandro el Grande, se dividió en 4 y lo dividió en sus 4 generales, y uno de ellos, que fue Antíoco Epífanes, llegó ahí a Judá y empezó a matar a la gente y a impedir que se observara Shabbat, a impedir que la gente fuera circuncidada, impedir que la gente festejara las fiestas, impedir que las personas, el pueblo de Israel, el pueblo judío, comiera kosher, que comiera animales limpios y practicara todo lo que en la Torá. Él vino a quitarlos, la Torá, Antíoco Epífanes, romper las Torá y matar a la gente. Él quiso implantar las costumbres helénicas, pero por eso se vino la guerra de los macabeos, que terminó con la victoria, con la ayuda de nuestro Padre Yahweh, y fue como se obtuvo la libertad religiosa y política y cómo se recuperó todo. Pero vemos en esta historia de los macabeos, si usted no ha leído, lea el primer capítulo de los macabeos, aunque sea lo mínimo que pueda hacer, y se va a dar cuenta de todo lo que pasó, a tal grado que este hombre, Antíoco Epífanes, hizo la abominación que consistía en meter la estatua del dios Zeus olímpico ahí en el altar del holocausto y sacrificarle animales inmundos como los puercos y otros animales inmundos. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Que muchos judíos le dieron la espalda a la Torá y se unieron y fueron helenizados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que hemos salido del mundo helénico y romano, no debemos nosotros de meternos con esas costumbres que tanto hoy se celebran en el mundo y enseñanzas teológicas doctrinales que se están haciendo. Por eso, cuando nosotros abrazamos la Torá y la observamos, nuestras vidas cambian y nosotros pues nos alejamos de todo ello. Bueno, en Génesis 39, Egipto, José en Egipto, me gustaría que usted leyera esto. Vamos a ver el comentario. Aquí usted puede leer esto. 39, la presencia del Eterno. Es cuando José es llevado ahí. Yahweh estaba con José. Hemos visto recientemente cómo la presencia de Jacob trajo bendición a Labán. Aquí le pongo para que usted lo vea. Yo digo para no tomar más tiempo, porque el tiempo se nos está yendo. Aquí usted lo puede ver. José en Egipto. Aquí nos trae la referencia en la escritura.
Mire, usted lo puede estar checando con detenimiento. El carácter de José, esto sí me gustaría leerlo. Una de las razones, sino la más importante, la razón por la que los hermanos de José le odiaban era su carácter correcto frente a Yahweh y a su padre Jacob. En este relato de la Torá lo podemos reconocer. Podemos vencer a la tentación, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, o sea, la mujer de Potifar, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, es decir, quería hacer que José fornicara y ella adulterara, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aquí se ve lo correcto y lo santo de José. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que me ha sido reservada sino a ti, solo por causa tú eres su mujer, por causa de que eres tu mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra mi Elohé? Aquí no dice pecaría contra Potifar, no, pecaría contra José. Miren, nosotros con nuestros actos, antes de que nosotros violemos algún mandamiento, si es cualquier mandamiento, que si es adulterio, de robo, de matar o algo, lo hacemos a nuestro Padre Yahweh, ¿sí? Antes que a los hombres. Dice, conceptos como confianza y obediencia eran la clave de su conducta. Si Potifar había confiado en él, ¿cómo traicionar esta confianza? Recordemos que Potifar lo hizo mayordomo primero de que fuera su esclavo, y después de mayordomo lo hizo su administrador de lo que en su casa, de sus negocios, del campo, todo lo que tenía Potifar. Entonces, porque veía en él confianza y obediencia, que son dos cosas importantes que yo les quiero decir, que nosotros debemos, como hijos de nuestro Padre Yahweh, debemos de tener confianza y obediencia en nuestro Abba Kadosh. José es bendecido, es prosperado, y el Eterno dice, y si el Eterno había puesto su voluntad en su Torah en su corazón, aún no se daba la Torah del Sinaí, cómo ir contra ella y todo, aunque nadie le viera. O sea, si todavía no había instrucciones, ¿verdad? Recordemos que se dieron en Sinaí, pero José ya tenía en su corazón implantado el que no debería de tener actos sexuales fuera del matrimonio. No debería de robar, no debería de calumniar, no debería de matar. Él ya sabía. Los mandamientos ya han estado siempre, las instrucciones. Recordemos que Abraham también ya lo sabía, Noé también los tenía, ¿sí? Pero, bueno, aquellos que dicen que los mandamientos son desde el Sinaí para acá, pues están pues en un error, porque los mandamientos ya eran observados. Amigos, es muy triste lo que vemos hoy de parte de los hijos del Todopoderoso. Tenemos la Torá escrita palabra por palabra, tenemos los mandamientos, la tenemos en nuestro corazón como parte del nuevo pacto. Pero ¿qué ha pasado con las palabras confianza y desobediencia? Esto nos debemos de preguntar. ¿Estamos confiando y estamos siendo obedientes a nuestro Padre Celestial en obedecer Torah? Preocupa ver a diario cómo la conveniencia y el anonimato hacen que se olvide la voluntad del Eterno y se viole la confianza de quienes han creído en personas que se llaman a sí mismos partes del pueblo del Todopoderoso. Mentiras aquí hay, engaños, trampas, falsas identidades, aceptación de violaciones a las leyes de los países, de las leyes del Eterno, son el pan de cada día. No es hora de reflexionar. Esto nos debe de hacer a nosotros reflexionar, como dice aquí. Nosotros no debemos de estar prestándonos a esto, miren. Mentiras, engaños, trampas, falsedades, ni cosas que quieran demeritar el valor de Torah. Tenemos una conciencia cauterizada, cada día se acepta más y más el pecado. Es lo que yo les comento. El pecado cada vez va a ir más creciendo, ¿sí? Cada vez hay gente más mala, más pecaminosa. Tenga cualquier religión. Puede haber gente muy buena en las religiones, no lo digo, con honrosas excepciones, buenos principios y valores. Pero es un hecho de que cada vez hay más y más maldad. Amigos, es hora de aprender de José. Es hora de entender que la bendición viene de la mano de la obediencia. La misericordia nueva cada día del Eterno no puede confundirse con la aceptación del pecado.
Misericordia tiene el Eterno con todo aquel que se arrepiente, pero arrepentirse es dar media vuelta al pecado, pedir perdón por la acción, reparar a la víctima del pecado y cambiar de conducta, hacer teshuvá, regresar en obediencia. Hacer teshuvá es esto. Y la palabra del Altísimo es para siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos. Bueno, usted puede ver esto. Porque no quiero ocupar más tiempo. Aquí vemos cuando José es llevado a la prisión por causa de que no se metió con la esposa de Potifar. Él ahí en prisión le interpreta los sueños del panadero y del copero, ¿sí? El copero es restaurado en su puesto a los 3 días. El panadero es colgado y muerto. Este sueño proféticamente nos habla de la muerte y la resurrección de Yahshua, ¿sí? Que se cumple cuando José es sacado de la cárcel. Estos dos hombres, pues aquí le dicen su sueño. Aquí muere después de 3 días. El resumen de los sueños los vamos a ver, son un anticipo profético de la muerte y la resurrección del Mashiach. Su cuerpo, el pan, muere, pero su sangre trae fruto. Fíjense qué interesante. ¿Por qué uno soñó el pan y otro sirviente y mayordomo del faraón soñó el vino? Pues miren aquí, que representan el pan, el cuerpo de nuestro Mashiach, pero su sangre trae vida. Los 3 sarmientos, la casa de Judá, dan fruto, llamado y recolección de la casa de Israel, y anuncia la resurrección y posterior regreso a la presencia del Eterno. Importante, José les advierte al copero que se acuerde de él después cuando sea sacado de la prisión. Y le dice aquí en el versículo, acuérdate pues, le dice al copero, de mí cuando tengas el bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saque de esta casa. Pero el copero tardó 2 años, dice, ¿sí? Y bueno, aquí nos habla del evangelio de San Lucas, de Lucas, que usted puede ver aquí, Corintios. Yahshua también nos pidió recordarlo. Fíjense, como José le dijo al copero, acuérdate de mí, pero este copero duró tiempo después, tuvo que pasar ese sueño del faraón para que este copero hablara al faraón, y fue de la forma que fue sacado José de la cárcel, y fue al interpretar José los sueños del faraón, en que él fue promovido a ser el segundo de todo Egipto, el segundo gobernante. ¿Cómo ven? El copero lo olvidó, dice, vamos a leer esto. Yahshua también nos pidió recordarlo cuando fuéramos sacados de la prisión y hubiéramos regresado a la casa del Padre. En este caso, a la corte de Faraón. El copero lo olvidó. ¿Y tú? Es una reflexión para nosotros. ¿Lo recordamos? ¿Hablamos del que te anunció que saldrías de la prisión y esclavitud? ¿Ahora lo niegas? Es como una forma de decir, ahora que sabemos, negamos y no hablamos de nuestro Mashiach. Esto es algo muy, muy importante que debemos de reflexionar. Por eso debemos de hablar y hablar de nuestro Mashiach, hablar de todo lo que involucra la instrucción de la Torah de nuestro Padre Yahweh. También uno que vive y uno que muere nos recuerda proféticamente a los 2 hombres crucificados con Yahshua, a los 2 ladrones, uno que se arrepintió y vivió eternamente, y otro que murió. Entonces los sueños son un anuncio profético de la muerte y la resurrección. El sueño que Josué les interpretó al copero y al panadero. Recuerden Joseph es un anticipo del Mashiach sufriente, el Mashiach hijo de José, Ben Yosef. Y bueno, aquí nos pone la hermana su correo, su palabra, perdón, su página. Y bueno, aquí damos finalización a este resumen de la parashá muy importante, ¿sí? Muy importante y que es de mucha bendición. Miren, a mí me gustaría, no se me olvida ya, pero
que usted en casa leyera esta Haftará. Esta Haftará nos va a confirmar, gira en torno del tema de toda esta parasha, ¿sí? Entonces usted lea el profeta Amós, del capítulo 2, versículo 6, del 3 al 8, para que pues no tengamos más tiempo del que no es, para que no nos cansemos, ¿verdad?, de estar leyendo y aprendiendo. Pues miren, una vez muchas gracias por este tiempo, y vamos a orar. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet behayei. Olam natah betoheinu Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, oh Yahweh, Elohé, nuestro Rey del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, Padre Yahweh, donador de la Torah. Padre Yahweh, gracias, bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Danos la lejaim, la vida, ten misericordia de nosotros y danos tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar aquí y ayúdame a compartir este video, te lo agradeceré mucho, pero más mi Padre Celestial te lo va a agradecer mucho, para que formes parte de este pequeño ministerio que tenemos de hablar y hablar la Torah. Si tú no puedes hablarla, al menos el compartirlo es de mucha ayuda y de mucha bendición, no solo para los que lo escuchen, sino también a ti que estás participando conmigo y con todos los demás que se unen aquí a este canal. Si tú no te has unido a este canal, pues aquí lo tienes, la opción, con mucho gusto. Pues te damos la bienvenida, y a todos aquellos que están por otras partes del mundo escuchándonos, pues que la bendición de nuestro Abba Kadosh les siga dando bendición, y es un gusto y un placer. Bueno, sin más ni más que decir, pues me despido aquí. Que tengan un feliz Shabbat en compañía de su familia, sus seres queridos. Si ustedes van a su Kehilá, adelante. Que nuestro Padre Yahweh les bendiga grandemente. Amén. Hasta pronto. Shabbat Tov.